Buenas noches. Lo que les voy a contar me pasó hace unos meses. Me pasó en un ranchito que le pertenece a los abuelos de un amigo de la universidad. Puede que este relato les parezca muy difícil de creer, pero es que sinceramente aún yo no logro asimilar lo que sucedió. Ese fin de semana nos pusimos de acuerdo unos amigos de la universidad y yo para ir a pasarlo en un ranchito de uno de mis amigos, el cual se encuentra a unas 2 horas de camino a las afueras de la ciudad. El plan era pasar la noche del sábado en el lugar y devolvernos el domingo por la noche. Ese día llegamos todos juntos en la camioneta de uno de mis amigos. Decidimos utilizar ese vehículo debido a que era el único con la suficiente altura para poder llegar a aquel lugar, pues el camino era un camino totalmente de terracería y muy desnivelado, por el cual ningún auto pequeño podría transitar. Ya eran aproximadamente las 5 de la tarde cuando llegamos al ranchito. En el lugar nos recibió don Lupe, un señor de unos 65 años, que era el velador y el jardinero del rancho. Él vivía ahí en una cabañita muy bien equipada que se encontraba en una de las orillas del predio. Don Lupe nos dejó pasar y nos saludó a todos, pero en especial a uno de mis amigos, que era el hijo del dueño del ranchito, con lo cual lo conocía muy bien. Pasamos y lo único que nos dijo don Lupe, con la cabeza agachada, era que nos encargaba un pedacito de carne para cenar, a lo cual obviamente le dijimos que sí. En cuanto llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña rápidamente, ya que estaba por oscurecer. Ese ranchito constaba por al menos 4 hectáreas de predio, en el cual se perdía la vista entre una gran huerta de variedad de árboles frutales que invadían gran parte del terreno. El lugar también contaba con un área de juegos, una gran palapa y un pequeño salón de eventos. La idea era dormir afuera, colocar las casas de campaña alrededor de la fogata y pasar un rato agradable relajados conversando y bebiendo, alejados del estrés de la ciudad. Luego de armar las casas de campaña, unos amigos se pusieron a preparar la carne, y otros 2 amigos y yo fuimos a buscar leña para la fogata por las orillas del terreno. La verdad es que con la oscuridad encima, ese terreno parecía más grande de lo que se miraba con la luz del día. Caminando nos dimos cuenta de que el lugar estaba rodeado por puro monte de unos 3 a 4 metros de altura, y uno que otro árbol ubicados bastante alejados unos de los otros. Lo único que nos separaba de ese oscuro monte era un frágil cerco de malla de 1,5 metros de altura más o menos. La oscuridad era tan densa que apenas si se alcanzaba a distinguir lo que había unos cuantos metros por delante, los cuales nos daba bastante intriga el saber hacia dónde nos llevarían cada uno de ellos. A lo lejos se escuchaban diferentes sonidos de la naturaleza, así como de animales, y como si por ahí cerca pasara algún pequeño arroyo, pues se percibía claramente el sonido del agua fluir. Estaba tan oscuro que de no ser por las lámparas que traíamos, nos hubiéramos podido desorientar muy fácilmente. Ese lugar daba la sensación de una extraña soledad, tanto que hasta me incomodaba. Mientras recolectábamos la leña, encontramos unas extrañas patas de cerdo reales, las cuales tenían un listón negro amarrado por la parte donde fueron cercenadas. En total contabilizamos 9 patas, de las cuales algunas de ellas tenían unos clavos de color rojo incrustados. Dicha situación nos inquietó un poco a los tres, así que decidimos no darle mucha importancia y volvimos al campamento, únicamente con la leña que ya habíamos recolectado. Esa noche nos las pasamos muy a gusto, cenamos, bebimos y la noche se fue muy rápida y muy tranquila. Sin darnos cuenta, nos dio la 1 de la mañana. El frío estaba muy pesado, tanto que 2 de los 7 amigos que íbamos no aguantaron y se metieron al salón a dormir. Los demás nos quedamos otro rato platicando junto al fuego. Comenzamos a platicar de cosas de espantos, con lo cual cada quien iba compartiendo su experiencia sobrenatural, hasta que llegó el turno de mi amigo, el dueño del ranchito. Él nos empezó a contar que en su círculo familiar casi todos habían tenido experiencias paranormales en este lugar, y que aunque a él nunca le había ocurrido nada, siempre había sentido incomodidad el visitar ese rancho. Nos contó que a unos de sus tíos de él los asustaron una vez cuando cortaban fruta en la parte del fondo del predio, pues escucharon unas voces extrañas como murmuros de mujeres, que después cambiaron a risas y luego a gritos de coraje y a lo último en maldiciones entre ellas, y que en el momento en que esas voces se callaron, 2 cabras blancas salieron corriendo de entre el monte.
Cuenta también que unos primos de él los asustaron en una letrina de madera vieja que aún sigue ahí, por cierto. Cuenta que estaban jugando a las escondidas, y 3 de sus primos se escondieron en aquella vieja letrina sucia, y que mientras estaban ahí, escucharon una voz ronca que les habló justo de fuera de la letrina y les dijo: ¿Qué hacen en mi casa? ¿Quién los invitó? Lárguense de aquí. con lo cual salieron corriendo del miedo, y lo único que vieron fue un gran cerdo negro ahí acostado, junto a la letrina, el cual tenía una inexplicable expresión de furia en su rostro. Cuenta que los 3 primos lo vieron, y cuando se los dijeron a sus padres, estos fueron a ver el cerdo negro, pero este ya no estaba, y en su lugar estaba un cerdito recién nacido, solo que muerto. Contó su última historia, la cual fue la que más me inquietó, y fue de su papá. Cuenta que una noche su papá se encontraba fumando solo debajo de un árbol, en el cual estaba un gran caballo atado, y el cual tenían ahí debido a que uno de sus tíos lo estaba entrenando como caballo de esos que bailan. Dice que su papá no le estaba prestando atención al caballo, él simplemente estaba volteando hacia otro lado, cuando de repente sintió una mirada pesada sobre él. Su instinto fue voltear a ver al caballo. Horrible imagen se topó cuando vio al caballo viéndolo directamente a los ojos con una sonrisa macabra dibujada en su rostro. En ese momento salió corriendo como alma que lleva el diablo, y ese día cuenta mi amigo que su papá dejó de fumar. Justo después de que contara esa última historia, un silencio sepulcral invadió la fogata, y lo primero que se me ocurrió decir fue que ya me iba a dormir. Teníamos el plan de ir a los arroyos al día siguiente, así que lo puse de pretexto para que no me tacharan de cobarde, aunque realmente esa historia sí me había inquietado bastante. Todos los demás decidieron seguirme, y uno a uno nos fuimos metiendo a las casas de campaña. A mí me tocó dormir con un amigo, y los otros 3 amigos durmieron juntos. Un poco más tarde me despertaron las ganas de orinar. Aún estaba muy oscuro, miré el reloj y eran las 3:15 de la madrugada. Me levanté, salí de la casa de campaña y me dirigí a una de las orillas de la palapa, que estaba iluminada por una lámpara de techo. Todavía tenía en mi cabeza las historias de terror que se habían contado, así que ni loco me iba a acercar a la densa oscuridad de aquella noche. Mientras estaba haciendo mis cosas, se escuchaba al fondo el sonido del arroyo, las cabras, los cerdos, los gallos, los grillos y además sonidos nocturnos. Terminé y miré a lo lejos debajo de un gran árbol una silueta ahí parada. Quise pensar que era alguien de mis amigos, pero era una silueta un poco más pequeña, como de 1 metro de altura, pero no tenía forma de persona. Tenía los brazos y las piernas extremadamente cortos y el torso alargado, y parecía no tener cuello. Esa imagen me heló la sangre, y caminé hacia la casa de campaña sin darle la espalda a donde se encontraba esa silueta. Cuando llegué a la casa, me volteé para despertar a mi compañero para que mirara a aquel ser extraño, pero mi compañero no estaba, cuando de repente escucho un Shh, ya las vi. Era mi compañero, que estaba del otro lado de la casa de campaña. Lo miré y no comprendía a qué se refería con que ya las había visto. En eso me volví hacia donde estaba aquella figura, y miré que justo donde yo estaba haciendo mis cosas, estaba una figura igual, pero la primera seguía donde mismo. Ahí estábamos los dos, mi amigo y yo en shock viendo esas siluetas ahí paradas. No distinguíamos si nos estaban dando la espalda o nos estaban mirando de frente. Y de repente escuchamos. Era el relinchido de un caballo, pero muy fuerte, como si hubiera estado apenas a algunos metros de nosotros. Empezamos a apreciar cómo la sombra de un caballo se dibujaba en la oscuridad, como si estuviera viniendo desde atrás de donde se encontraba la primera silueta, mientras los relinchidos se escuchaban poco a poco, cada vez menos, cada vez más lejos. En eso, una lámpara apunta justo hacia donde estaban esas sombras, seguidas de un sonido de escopeta, y después un puñado de maldiciones hacia aquellas cosas. Era don Lupe, que parecía estar muy enojado. Esa es la imagen más bizarra que he visto en mi vida. Esas cosas tenían cara de cerdo. Más bien,
Eran cerdos, pero parados en dos patas, viéndonos fijamente, que al sentir la luz de la lámpara se voltearon hacia don Lupe. Inmediatamente nos echamos a correr y nos metimos al salón. Nos dimos cuenta de que los otros 3 amigos que estaban en la otra casa de campaña ya estaban ahí adentro. Ellos se habían metido un poco antes al sentir tanto frío de aquella noche, solo que estos estaban dormidos. Desde adentro del salón miramos cómo don Lupe estaba solo en la oscuridad, como buscando aquellas cosas. Iba y venía con su lámpara y descargando su escopeta sobre aquella oscuridad. De repente vimos a don Lupe correr hacia el salón y gritando que le abriéramos. Para esto ya todos estaban despiertos. Le abrimos a don Lupe, que entró muy rápido, le puso llave a la puerta y la atrancó con una silla. Nos dijo que guardáramos silencio y que nos agacháramos. Miré mi reloj. Eran las 3:39 de la mañana. Estuvimos todos agachados durante unos 20 minutos más o menos, sin decir nada. La única luz que teníamos era la luz de la palapa que alcanzaba a colarse por la ventana. Durante todo ese tiempo estuvimos escuchando cómo corrían los animales, como si algo los estuviera alterando. Después, todo se calmó de repente, y lo primero que dijo don Lupe fue: Era el amo. Siempre he lidiado con esas cosas. Normalmente no me meto con ellas. A veces me tocan la puerta de mi cabaña, otras veces me dejan sin luz. Pero en la mayoría de las ocasiones simplemente deambulan por aquí, siempre entre las 3:30 y 4 de la mañana, y luego se calman. No me había tocado ver al amo, lo había escuchado, pero nunca lo había visto. Siempre he estado seguro de que algo anda buscando, pero nunca lo encuentra. Es por eso que todas las noches hace que los animales le ayuden a buscar. Pero hoy fue diferente. Se atrevió a manifestarse y a eso sí le temo. Mañana que se vayan, me voy con ustedes. Todos lo estábamos escuchando con atención, y cuando terminó, le preguntó un amigo: ¿Quién es el amo? El diablo, Contestó don Lupe con un tono seco. a ese sí hay que sacarle la vuelta. No sabía que era él, si no, créanme y discúlpanme, pero no hubiera salido. Yo para acá no vuelvo. Se dirigió hacia mi amigo, el dueño del ranchito, y le dijo: Jorgito, dile a tu abuelo Justino que el amo ya salió, que no le voy a poder ayudar más. Dile que no me debe nada y que le agradezco estos años que me dio trabajo. Don Lupe terminó, quitó la tranca de la puerta, la abrió y salió. Caminó hacia la oscuridad y se perdió en ella. Estábamos tan impactados que ni siquiera hicimos el intento por detenerlo. El resto de la madrugada la pasamos discutiendo sobre lo sucedido y explicándole a los amigos que se habían quedado dormidos lo que sucedió. En cuanto se quiso asomar el sol, salimos, recogimos todo y nos fuimos de ahí. Después de eso, nos enteramos de algunas cosas al respecto, las cuales les contaré en otra ocasión. Muchas gracias. Si te gustó, no te olvides dejar tu like y me ayudarías mucho si te suscribes al canal. Hasta luego.